Un afectuoso saludo para todos los seguidores de Pensamiento al Aire, con su especial de geopolítica alrededor de los conflictos en el mundo, antecedentes y desarrollo de las guerras del siglo XX. Hoy ya vamos para nuestra quinta sesión, Maquiavelo y la realidad del poder. Y se preguntarán por qué traemos a colación a Maquiavelo. Pues resulta que es que los conflictos resultan del choque de intereses, pero los intereses chocan y alguno se quiere imponer. Y se impone siempre y cuando acumule y sepa desarrollar y aprovechar las capacidades que desarrolla para sacar adelante sus propósitos. Ese sacar adelante tiene que ver con el poder, la capacidad de hacer, y eso es lo que nos convoca el día de hoy. El día de hoy. Nicolás Maquiavelo nace entre 1469 y el 527, es historiador, filósofo, político italiano, y se dedica a reflejar, a estudiar y a evidenciar cuáles son las habilidades políticas, que muchas veces tienen que ver no con la moral, sino con la amoralidad, y hacen que hoy su nombre sea aceptado a través del mundo de la teoría y la historia política, y trabaja alrededor de lo que es la astucia y la duplicidad. Él, pues, era funcionario público, entonces sabía mucho de las prácticas de su tiempo. Era diplomático de la República de Florencia en Italia. Le tocó, por ejemplo, ser testigo de cómo la familia Borgia en algún momento del tiempo se apoderaba de las capacidades de poder de las otras familias de la Florencia de la época. Aquí vemos a Alejandro VI, papa, con su hija y amante Lucrecia, y con su hijo, también amante de Lucrecia, César. Los estudiosos y eruditos dicen que el príncipe de Maquiavelo está asociado íntimamente, no solamente con el comportamiento de César Borgia, sino con las recomendaciones que él, en términos teóricos, le hacía. En el transcurso de sus misiones diplomáticas dentro de Italia, conoció a muchos gobernantes y tuvo ocasión de estudiar sus tácticas políticas, en especial las de César Borgia, como lo hemos dicho, que en su momento trataba de extender las posesiones de su familia en Italia central. Hoy por hoy, el príncipe es considerado una obra magna en términos de política. En la práctica se ha considerado el maquiavelismo con la falta de principios morales y su obra como una sátira a la tiranía. Pero antes de juzgar sus escritos, debemos tener en cuenta que el contexto histórico donde está situada su obra es en los actos políticos y en los gobiernos del siglo XV, donde eso era lo que se veía, la tiranía y los gobiernos injustos que predominaban. Además, su país vivía en una situación que lo tenía al borde de una guerra y estaba dividido, y había partes donde los bárbaros habían invadido y tomado posesión. Ese era el gran temor de él. Él decía que si no se unían los príncipes de la época, pues iban a ser presa fácil de sus enemigos. Maquiavelo trató de ver que las cosas se realizaban desde el punto de vista práctico. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, otra cosa es el buen decir y otra cosa es la actuación. Se olvidó en su momento de la ética cristiana, de la bondad y la justicia, y se concentró en los actos que realmente eran hechos por los príncipes para conquistar y conservar el poder. Esto es muy importante porque los actores del poder o tienen el poder y lo quieren conservar, o no tienen el poder y creen o consideran que ya es hora de tenerlo, o no tienen el poder y quieren ser partícipes de lo que está sucediendo. Eso entonces son las dinámicas que giran alrededor del poder. Básicamente, lo que él dice es, en su Príncipe, su obra máxima, cómo conquistar y mantener el poder político. Durante los siglos XVI y XVII, eso era un frenesí. En plena época post y pre-renacimiento, las luchas políticas internas eran terribles. Por las características del libro,
estas obras de Maquiavelo siempre han sido criticadas. Y entonces hasta se acuñó el tema, el adjetivo de que es que X es como Maquiavelo, es maquiavélico. Alguien tendría la razón y alguien no, porque Maquiavelo quiere decir alguien que es como malicioso. Pues no, Maquiavelo es absolutamente entonces antimaquiavélico. ¿Por qué? Porque él le dice las cosas pan, pan, vino, vino, sin regodeos, sin esguinces, de pronto demasiado crudo. Muy bien, de los personajes históricos que se han referido a Maquiavelo y que han reconocido que ha sido su obra principal que los ha acompañado, aparecen Napoleón y Tomás Cromwell, también el sultán Mustafa III, que mandó traducir la obra. Tomás Joves, también era otro ferviente admirador del florentino, y en su libro Leviatán se observan claros indicios de esta influencia. También tenemos críticos, entre los que se encuentran Bacon, Rousseau, Montesquieu, Diderot y Bodin. Con Maquiavelo, como que no hay puntos medios. O se está de acuerdo con él, o con no, o que no. Él es un autor universal en cuestiones políticas. La realidad, obviamente, interpretada a la luz del tiempo, adquiere aristas, luces y sombras. Por eso algunos lo consideran un pensamiento cruel y despiadado, pero es además mucho más complejo que éxito. Alguien podría decir que El Príncipe, su obra principal, es un manual de mañas políticas, donde la ética es dejada a un lado para lograr el ejercicio de la conservación del poder. Es una forma de mirar sus aportes. Anteriormente se mencionaba que ese contexto ayuda a entender lo que estaba sucediendo hace 500 años. Pero si uno mira la realidad de hoy, el Oriente Medio, lo que pasa con Rusia, con Ucrania, el papel del principal príncipe del planeta hoy, comillas, los Estados Unidos, uno ve que el poder trabaja por sí y para sí, en función de sus objetivos y muchas veces en medio de las contradicciones, renuncias, traiciones o manejos particulares y sesgados de la realidad para sacar adelante los objetivos. Muy bien. Uno podría decir que independientemente de si uno está o no de acuerdo con él, lo que hay que reconocer es que él partió en dos la historia del estudio de la política, donde evidenció la realidad, se alejó solamente de lo teórico y de lo axiológico y mostró cómo los humanos en su vida cotidiana están en función de administrar el poder y que esa administración se convierte en todo un arte. Y ese arte fue escrito de una manera tal que hoy todavía es entendible y tiene plena vigencia. ¿Dónde quedó, si miramos a Maquiavelo, el idealismo griego y la influencia del cristianismo en la política? Pues a él no le interesaba. A él no le interesaba. Obviamente, su interés se centra a través de la obra en el arte de conquistar el poder. Ahora, una cosa es conquistar el poder y otra cosa es conservarlo, preservarlo. Alguien dirá, es que también hay gente o organizaciones, estados, que tuvieron en algún momento el poder y ya no. Pues posiblemente lo quieren recuperar y son actores también que generan sus propias estrategias. Todo lo que habla Maquiavelo tiene que ver con el poder. Y el poder, finalmente, recuerden, es la capacidad de hacer, no de amenazar, no de anunciar, no de delimitar, no. Esto se va a hacer y se hace. ¿Y qué hay que hacer para hacerlo? Lo que haya que hacer. No hay límites, no hay límites. En eso Maquiavelo le da patente de corso al príncipe, lo cual atenta contra la postura ética y moral de muchos analistas. El pensamiento de Maquiavelo está dominado por el realismo político y ha de analizar cada acto político sin connotaciones ni trascendentales ni morales. Los críticos se pegan de esto para decir que es que entonces esta persona se aleja de lo humano. Dice también Maquiavelo que uno actúa en términos del poder, pero que la cosa es buena o mala, si funciona o no.
Si usted trabaja por el poder y fracasa, pues lo que hizo no fue, y se acabó con argumentación a los infiernos. En cambio, si gana cualquier cosa que hizo para conquistar el poder, para consolidar el poder, es válida, es válida. Muy bien, es importante en este tipo de situaciones encontrar también raíces del pensamiento en la personalidad del político. El político ha de ser una persona hábil, capaz de manipular situaciones valiéndose de cualquier medio. Ha de poseer destreza y una equilibrada combinación de fuerza y tesón, además de intuición para sortear los obstáculos que se le presenten y una carencia total de escrúpulos. A lo que vinimos. También Maquiavelo aporta un ingrediente que es muy especial. Fuera de estos atributos, el príncipe ha de tener una pizca de suerte. Muy bien. Algunos hablan de la doble moral. Y la doble moral, pues, es una cosa muy cuestionada en Maquiavelo. Ha de ser capaz de actuar según los cambios momentáneos, buscando apoyos o forzando traiciones según las circunstancias. Ese es el consejo que él le da al príncipe. Pilas, su objetivo está por encima de todas las intenciones. Lo que usted tenga que hacer para preservar el poder, lo tiene que hacer. Es claro e insisto, estamos colocando sobre la mesa el pensamiento del principal reflexionador sobre el poder. Y recuerden que estamos estudiando los conflictos en el mundo y quienes generan los conflictos son actores que ejercen el poder. Por eso es importante mirar todos los ángulos y entender que por eso algunos analistas importantes dicen que antes de cualquier conflicto hay que agotar cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de esfuerzo para evitar el conflicto. Porque es que cuando ya se arranca el conflicto, quiere decir que se renunció a la razón. Y cuando se renunció a la razón, usted no le puede pedir lógica a los acontecimientos que vengan. En el príncipe, se observa un patrón de doble moralidad, ya que para él la moral del gobernante es distinto a la del ciudadano. El gobernante es distinto, el gobernante está en otro nivel, el gobernante está por encima del bien y del mal y gira alrededor de obtener el éxito en términos de conservación y proyección del poder. La estructura de su doctrina gira en torno a cómo el político consigue y se mantiene en el poder. En consecuencia, el político no debe poseer virtud alguna, pero ha de estar en condiciones de simular poseerlas todas, lo que supone actuar con absoluta indiferencia ante el bien y el mal, ejerciendo el despotismo. De él es la aseveración que se convirtió en una máxima: los fines justifican los medios. Usted, amable televidente, usted podrá decir, ¿estoy de acuerdo o en desacuerdo? Pues claro, pero es que ante el ejercicio del poder y la realidad, cada quien trabaja por sus intereses y responde por sus actuaciones. En El Príncipe se utiliza esa frase: el fin justifica los medios, donde no importa la moral o la ética para lograr el objetivo. Todos los actos están justificados por el fin que se pretende lograr. Por eso, Maquiavelo choca frontalmente con los conceptos éticos y los conceptos morales. Alguien dirá también que con los legales. El éxito del gobernante se podía lograr de cualquier manera y estaba justificado, oigan, incluyendo la traición, la intriga y el asesinato. El gobernante no tiene por qué preocuparse de la fama de cruel cuando la crueldad se necesita para mantener la unión y la obediencia de sus súbditos. Recuerden que hemos hablado que hay sentimientos, que hay pasiones que dominan el comportamiento de la masa. El miedo, la esperanza, el poder. El miedo, el poder en función del odio y la esperanza. Maquiavelo dice, adiós a la esperanza, es con el miedo mío, para que la cosa funcione. Y acerca de guardar la palabra dada, los compromisos, él libera al príncipe de cualquier tipo de ligazón o de compromiso. No, es que cada coyuntura debe ser trabajada en función de lo que se requiere para que los fines sean concluidos. Muy bien. El origen de la virtud política, dice Maquiavelo, que es el aprender a no ser bueno y utilizar todo esto en beneficio propio.
habla también acerca de la relación que el gobernante debe tener con el ejército. Dice que el gobernante debe dominar, no solamente conocer, dominar el arte de la guerra, pues esto le va a servir para obtener la estimación de sus soldados, conocer a su país y entender mejor su defensa. Es que el ejército es el brazo armado del poder. Maquiavelo resalta dos actitudes del pueblo hacia el gobernante: el amor y el temor. Y a él le preguntas, ¿es mejor ser amado o temido? Dice que ojalá se tuvieran las dos posibilidades, pero que si hay que escoger, es mejor ser temido, debido a que los hombres tienen menos miedo de ofender a los que aman, pues el amor está mantenido por un vínculo que debido a la naturaleza mala y despiadada del hombre que se rompe, pero el temor se mantiene por el miedo al castigo. Fíjense que él es absolutamente pragmático. Es que si me quieren, ellos están convencidos de que yo voy a ser tolerante. En cambio, si me temen, ellos saben que si estoy disgustado, entonces yo los castigo. Es una lógica, es una lógica. Acerca de las promesas y de guardar la palabra dada, Maquiavelo dice que no es necesario mantenerla cuando se esté en el cumplimiento de labores que de pronto se le vuelvan en contra. Hay otras dos características que un gobernante debe tener: la astucia de la zorra y la fuerza del león. La astucia para reconocer las trampas y la fuerza para alejar a los enemigos. Son ideas puntuales y saltonas del príncipe, pero lo que dice él es, como es difícil que un gobernante tenga todas estas características, lo importante es que los otros crean que sí las tiene. Entonces él también habla del arte de las apariencias. Acerca del gobernante que funda todo en promesas y que fracasa al no tener apoyo, debido a que todas las amistades que se adquieren con el dinero pues se pueden comprar, pero en los momentos de necesidad no hay garantía de que se pueda contar con ellas. Para Maquiavelo hay dos clases de principados: los hereditarios y los nuevos. Los príncipes hereditarios se rigen por normas anteriores a ellos, lo cual quiere decir que tienen legitimidad. Es que yo estoy ejerciendo como príncipe porque la tradición ha dicho que mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo han sido príncipes. Los príncipes nuevos, en cambio, son advenedizos, acaban de conseguir el poder y no deben ese poder a la preservación de las normas establecidas, sino a su audacia, a su habilidad y hacia su falta de escrúpulos, porque de alguna manera tienen que compensar su no legitimidad. A Maquiavelo finalmente no le interesaba la legitimidad, sino la ilegitimidad, porque la idea era que los príncipes consolidaran y ejercitaran el poder. No le era suficiente con que tuviera el título de príncipe. No, hay que actuar como príncipe. Es que si usted es príncipe, sea príncipe, sea príncipe. Los príncipes más dinámicos de las ciudades renacentistas de su tiempo eran nuevos y solo algunos podían unir a Italia. Esto es una condición muy especial, porque es que la Italia de esa época, lo que hoy es Italia, la Italia de esa época, la Florencia de esa época, las ciudades, el Estado de la época, estaban en una ebullición no solamente política, militar, sino intelectual, artística, ideológico, político, religiosa. Entonces, en ese magnum de cosas, pues alguien tiene que poner el orden. Y él dice, ahí está el príncipe. En esa época de convulsión, se hablaba de que el príncipe tenía como herramientas principales el veneno y el puñal. Ave María, cosa complicada. Ya en el siglo XX, el general de Gaulle advirtió que en la política no se escoge entre un bien y un mal, sino entre un mal mayor y un mal menor. O sea que cualquier decisión queda incompleta, no alcanza a satisfacer todos los intereses. Eso es una recogida del pensamiento profundo de Maquiavelo. Su crítica a la religión. Él fue un fuerte crítico y afirmaba que tenía que ir la religión totalmente separada del poder. En su época, 500 años atrás, los jesuitas también empeñaron y trabajaron alrededor de la frase de que el fin justifica los medios y fueron estos a quienes finalmente lo vetaron. Y no fue exactamente porque Maquiavelo utilizara esa frase ni por las recomendaciones de sus libros, sino por las fuertes críticas que hizo al Vaticano, con lo que corroboramos su apatía hacia la religión. Pero él no deja de reconocer
que la religión es la fuerza más importante de la ciudad, siendo que la miseria de Italia era causada por el cristianismo degenerado. Entonces él decía, pero es que ¿cómo así? Tenemos una familia que tiene papa, que tiene la principal cortesana del momento y tiene el príncipe. Y los tres se juntan, se amagualan alrededor del proyecto de la familia, por encima del proyecto del Vaticano. Oigan, pues por Dios, es una cosa muy especial. El príncipe debe violar la palabra y todas las reglas de fe, caridad, humanidad y religión, aunque los alabe en palabra. Del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Por qué? ¿Y por qué hace esto? Porque a los hombres del común nos encanta la fachada de la virtud, el hombre virtuoso, el hombre que sirve de ejemplo. Los humanos admiramos el éxito y si la apariencia no es buena, pues no busca la realidad que está por detrás, sino lo que aparenta ser la realidad. Algunas reglas generales en caso de guerras, y esto es muy importante porque la convulsionada Italia de hace 500 años tiene muchas cosas de parecidas que este mundo global convulsionado de hoy. Lo que favorece al enemigo nos perjudica a nosotros y lo que nos favorece a nosotros perjudica al enemigo. Eso sí, pues no hay alegato. Aquel que durante la guerra esté más atento a conocer los planes del enemigo y emplee más esfuerzo en instruir a sus tropas, incurrirá en menos peligros y tendrá más esperanzas de victoria. Es que en las guerras hay que prepararla, no es una improvisación, no es algo de reacción hepática, no es emocional. Jamás hay que llevar a las tropas del combate sin haber comprobado su moral, constatado que no tienen miedo y verificado que van bien organizadas. No hay que comprometerlas en una acción más que cuando tienen moral de victoria. Esto es importante. Usted sabe cuándo tiene posibilidades de ganar y cuándo no. No pelee peleas perdidas, dirá Maquiavelo. Es preferible rendir al enemigo por hambre que con las armas, porque para vencer con estas cuenta más la fortuna que la capacidad. El campo de batalla es un campo muy inestable, no se sabe qué pasa, si los soldados están animados, están desanimados, si llueve, si no llueve, si oportunamente se dan las instrucciones, si no se dan, si hay buen aprovisionamiento, si no. Hay mil circunstancias que pueden afectar las intenciones de quien pelea en una batalla. El mejor de los proyectos, dice él, es el que permanece oculto para el enemigo hasta el momento de ejecutarlo, la sorpresa. Nada es más útil en la guerra que saber ver la ocasión y aprovecharla. La naturaleza produce menos hombres valientes que la educación y el ejercicio. En la guerra vale más la disciplina que la impetuosidad. Si algunos enemigos se pasan a las filas propias, resultarán muy útiles si son fieles, porque las filas adversarias se debilitan más con la pérdida de los desertores que con la de los muertos, aunque la palabra desertor resulte poco tranquilizadora para los nuevos amigos y odiosa para los antiguos. Odiosa para los antiguos. Muy bien. Al establecer el orden de combate, es mejor situar muchas reservas hasta la primera línea que desperdigar a los soldados para hacerla más larga. Difícilmente resulta vencido el que sabe evaluar sus fuerzas y las del enemigo. Más vale que los soldados sean valientes que no que sean muchos. Y a veces es mejor la posición, la postura, la actitud que el valor. Las cosas nuevas y repentinas atemorizan a los ejércitos. Las conocidas y progresivas les impresionan poco. Por eso, dice él, conviene que antes de presentar batalla a un enemigo desconocido, las tropas tomen contacto con él mediante pequeñas escaramuzas, y eso ayuda. Sigue él con sus consejos para la guerra. El que persigue desordenadamente al enemigo después de derrotarlo no busca sino pasar de ganador a perdedor. Mucho cuidado con los triunfalismos. Quien no se provee de los víveres necesarios está ya derrotado sin necesidad de combatir. En esto retoma los principios de la guerra empleados por Alejandro Magno, el papá de la logística, cuyo ejército se componía no solamente de soldados, sino de cocineros, herreros, gente para los caballos, sastres, todo tipo de oficios para garantizar la movilidad y el éxito y el habituallamiento de su ejército, sino también para ir consolidando la fundación de sus diferentes Alejandrías. Quien confía más en la caballería que en la infantería, o al contrario,
escogerá en consecuencia el campo de batalla. No todos los campos de batalla se proporcionan mejor para los diferentes tipos de fuerza. La caballería implica velocidad, espacio, la infantería, agrupación. Si durante el día se quiere comprobar si ha entrado algún espía en el sector propio, se ordenará que todos los soldados entren en sus alojamientos. Alguien desconocido será evidenciado. Hay que cambiar de planes si se constata que han llegado a conocimiento del enemigo. Entonces, la sorpresa también implica tener la capacidad de movilidad. Por eso la diferencia entre la estrategia como gran implementador del qué para llegar al cómo, pasando a la táctica. Son los cambios de ese cómo mientras se va desenvolviendo. Hay que aconsejarse con muchos sobre lo que se debe hacer y con pocos sobre lo que se quiere realmente hacer. Un círculo muy cerrado. Es que usted no puede estar comentando con todo el mundo lo que piensa hacer porque las lenguas se sueltan. En los acuartelamientos se mantendrá la disciplina con el temor y el castigo. En campaña, con la esperanza y la recompensa. Los buenos generales nunca entablan combates si la necesidad no los obliga o la ocasión no los llama. Algunos pensadores de la guerra dicen que el mejor general es aquel que gana las batallas sin pelearlas. Sin pelearlas. Hay que evitar que el enemigo conozca nuestro orden de combate. Cualquiera que sea este, debe prever que la primera línea pueda replegarse sobre la segunda y la tercera. Si se quiere evitar la desorganización en el combate, una brigada no debe emplearse para otra misión distinta de la que se le tenía asignada. Foco, orientación, concentración, no improvisación, a no ser ya ante un caso desesperado. Las incidencias no previstas son difíciles de resolver, las meditadas, fáciles. El eje de la guerra lo constituyen los hombres, las armas, el dinero y el pan. Los factores indispensables son los dos primeros, porque con hombres y armas se obtiene dinero y pan, pero con pan y dinero no necesariamente se consiguen los hombres y las armas necesarias para el combate. El no combatiente rico es el premio del soldado pobre. Hay que acostumbrar a los soldados a despreciar la comida delicada y la vestimenta lujosa, que haya agilidad, que haya capacidad de movilidad sin apegos a lo material. En términos de la imagen que se tiene y la que se proyecta, dice Maquiavelo que el príncipe debería aparentar una imagen de bueno, aunque sea malo. Hoy en día importa más la apariencia que la realidad. Las cosas, como señala Baltasar Gracián, comúnmente no pasan por lo que son, sino con lo que parecen. Ojo con esas realidades a medias, con esas verdades a medias. Hoy día importa más la apariencia que la realidad. Las cosas, según Baltasar, comúnmente no paran por lo que son, sino por lo que parecen. La apreciación más certera en torno a la importancia de la apariencia fue externada por Maquiavelo cuando señaló que los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, ya que a todos es dado ver, pero palpar a pocos. Cada uno ve lo que le parece, pero pocos palpan lo que eres y estos pocos no se atreven a enfrentarse a la opinión de muchos. En consecuencia, el político no debe poseer virtud alguna, no se preocupe por eso, pero ha de estar en condiciones de simular poseerlas todas, lo que supone actuar con absoluta indiferencia ante el bien y el mal, comportamiento moral, con absoluto despotismo. En temas de gestión pública, algunas de las recomendaciones de Maquiavelo son estas. En términos de reformas administrativas, esto es muy importante. El innovador se transforma en enemigo de todos los que se beneficiaban con las leyes antiguas y apenas si se granjea una amistad tibia de quienes se beneficiarán con las innovaciones. Él reconoce que cambiar es muy difícil, que el leseferismo, que la costumbre, que la tradición, esas inercias son más fáciles de manejar. Con respecto a la ética y la transparencia, no es indispensable que el príncipe posea virtudes, pero sí es indispensable que aparente poseerlas. Insiste en esto. Con relación a la evaluación y la gestión pública, al principio los males son fáciles de curar, pero difíciles de conocer, mientras que luego, cuando son fáciles de conocer, ya no son fáciles de curar. Por eso el principio de oportunidad, la capacidad de proaccionar y cuando toca, de reaccionar.
para que no sean los otros los que tomen la iniciativa y yo tenga que plegarme a sus mandatos o sus caprichos. ¿Qué tiene que ver este señor Maquiavelo con los políticos actuales? Pues él se sigue soportando. Todos ven lo que pareces, pocos sienten lo que eres. La modernidad de Maquiavelo parece radicar en el énfasis que puso en el Estado como un cuerpo soberano que mantiene su vigor y unidad mediante una política de fuerza. Estado igual poder, Estado igual poder, igual fuerza. Y eso genera condiciones claras. Y eso lo dice él de frente, sin ambajes. Por eso hablar de que Maquiavelo es maquiavélico es un poco inexacto. Él es absolutamente claro, como que no le da pena decir lo que piensa y lo que hay que hacer. Actitud de los políticos actuales. La mayoría de las actitudes de los políticos actuales en situaciones prácticas fueron descritas con a la perfección con Maquiavelo. Nada más basta ver la actitud y comparar con lo que él escribió y mirarás qué tan vigente sigue siendo ese pensamiento. Casi todos los políticos profesionales son pragmáticos. Primero el resultado, ya después veremos cómo. Es decir, practicantes de las artimañas que recomienda Maquiavelo para obtener y conservar el poder, aun cuanto aparenten que no, y que les da miedo Maquiavelo, que qué horror Maquiavelo. Muy bien. La función como presidente de un partido es ganar elecciones. Después de que gane, gobierne bien o mal, pero primero tiene que ganar. Muy bien. En conclusión, en la política los principios son los mismos de los cuales muchos repiten los mencionados por Maquiavelo. Solo cambian los actores. Hay autores como Starling Big que dice ¿qué haría Maquiavelo? Y simplemente hace una reflexión rápida de los principios de Maquiavelo transportados a la empresa moderna. Se los recomendaría porque es interesante. Es un libro que está a disposición de todos. Mirando la realidad, en ese texto está lo que dice Maquiavelo. Pero ¿qué postura debemos tener nosotros como ciudadanos? Pues la postura que debemos tener es ante todo tener claros que tenemos que vivir en comunidad, que la comunidad se debe organizar y ahí nace la política, que la política debe tener conductores, manejadores, actores de la política y que esos actores para poder funcionar necesitan el poder y que ese poder no se consigue por las buenas. Entonces hay que entender que el poder tiene acciones y actividades que no necesariamente tienen que ver con la condescendencia para tomarse, para adquirirse y para poder influenciar en las decisiones no solamente propias, sino ajenas en bien de los ciudadanos y del príncipe. Diría Maquiavelo, del príncipe y de los ciudadanos. Que tengan un muy buen resto de día y piensen en estas reflexiones de Maquiavelo que nos serán de mucha utilidad en los capítulos que vienen.